medio de aplausos, un grupo de rescatistas sacaron con vida a una mujer en el barrio Capri, en el sur de Cali, tras permanecer atrapada más de 24 horas por el terremoto que sacudió a Colombia y que deja 188 muertos y más de 1.600 heridos. Esta noche se conocerán los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel. Expertos consultados por Televistazo consideran que el método de cálculo permitirá una nueva baja de aproximadamente 5 centavos. Darío Macas envió una carta de renuncia a la alcaldía de Machala desde la cárcel de Cotopaxi, donde guarda prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito. El INAMI confirma vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Pichincha, Ibarra y Loja. El poder que despliegan podría levantar techos y provocar caída de árboles. El incendio forestal que ha consumido 300 hectáreas de vegetación del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas en Imbabura está fuera de control. El fuego ahora amenaza las antenas de repetición de radio y televisión, que están a más de 3.000 metros de altura. El registro civil suspendió la atención por 5 horas esta mañana. Una falla técnica en el sistema de CNT provocó que esta y otras instituciones públicas tuvieran problemas en sus servicios, pero ya se restablecieron en 90%. El municipio de Quito no sabe dónde está el data center de su sistema de videovigilancia. Lo confirma un día después de que el gobierno tomara el control de sus cámaras. La luchadora ecuatoriana Génesis Reasco está en el primer lugar del ranking mundial en su categoría y la deportista Lucía Yepes ocupa la segunda posición en otra categoría. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa y Andrea Báez. Continúan los rescates en varias localidades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó el vecino país la mañana de este lunes 10 de agosto. Han transcurrido casi 36 horas y la esperanza de encontrar personas con vida se mantiene. Amigos, bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, bueno, Cali es una de las ciudades más afectadas. Pese a ello, hay toque de queda y está militarizada. Mientras tanto, en Ecuador se mantiene a disposición un equipo de 47 especialistas de búsqueda. Tendremos un informe en vivo de la situación. Aquí comenzamos. Terremoto. Desastre en Colombia. Las labores de rescate no se detienen en Colombia, donde los equipos de emergencia y voluntarios siguen sacando con vida a personas que quedaron atrapadas entre los edificios derrumbados por el terremoto de ayer. Por ahora, las autoridades reportan 188 fallecidos en 4 ciudades: Cali, Pereira, Quibdó y también Manizales. Los heridos ya superan los 1.600. En medio de aplausos de celebración, los rescatistas sacaron con vida a una mujer en el barrio Capri, en el sur de Cali. Su nombre es Diana y permaneció atrapada más de 24 horas. Un puño en alto es la señal de los socorristas para pedir silencio y escuchar si hay vida bajo los escombros, como en este caso. Son labores que se repiten en Pereira, Quibdó y Manizales, las ciudades colombianas más golpeadas por el terremoto, donde voluntarios y socorristas trabajan sin descanso para remover las ruinas y hallar sobrevivientes. No hay una cifra establecida de desaparecidos, pero se habla de cientos y sus familiares han llegado a las zonas de desastre para dar con ellos. Él es Jairo Vargas, viajó desde Medellín y camina hacia los escombros del edificio donde cree que se encuentra su hermano. ¿Por qué crees que está aquí? Es absolutamente seguro que está aquí. No contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está allí parqueado. La sacudida de 7.4 provocó el colapso de cientos de estructuras, pero más de 1.000 quedaron con daños y riesgo de derrumbe. Para atender esta catástrofe, el gobierno de Abelardo del Espriella dijo que declarará la emergencia económica y así habilitará los recursos necesarios para actuar lo más rápido posible. Colombia no activó la solicitud de ayuda internacional para rescatar a las víctimas del terremoto. Ecuador mantiene a disposición un equipo de 47 especialistas de búsqueda ante una nueva emergencia. Pau Romero tiene los detalles.
Transcurridas más de 24 horas del terremoto en Colombia, el Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene el estado de alerta para brindar asistencia humanitaria y rescate de víctimas. Apenas ocurrió el desastre natural, el gobierno puso a disposición 47 especialistas que están listos para movilizarse a la zona de desastre si el gobierno colombiano activa la solicitud internacional. Este martes, el presidente Abelardo de la Espriella agradeció al mandatario Daniel Noboa por su disposición para apoyar a Colombia en esta emergencia con equipo de búsqueda y rescate. Hasta el momento no se ha activado la plataforma mundial del Centro de Operaciones, sitio para asistencia humanitaria. Hasta el momento no se requiere ayuda internacional. Muchas gracias por la atención. Esto está en español y en inglés. Entonces, esta es la información oficial que la manejamos nosotros, y mientras este estado no cambie, muy respetuosos de la soberanía del país afectado, los equipos permanecen activados en sus países esperando que esto cambie. De no ser así, los equipos se desmovilizan. Por el momento, Colombia trabaja con sus propios equipos de rescate para atender a los afectados del terremoto de 7.4 grados, calificado como el más fuerte en una década en el vecino país. La mayor cantidad de personas con vida se rescatan en las primeras 24 horas luego de sucedido el evento. Y esto no lo hacen los equipos especializados realmente. Los equipos internacionales no realizan rescate de víctimas en superficie. Tienen la capacidad de trabajar en estructuras de difícil ingreso. La coordinación para una eventual ayuda al gobierno de Colombia se mantiene mediante la Cancillería y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El gobierno activó líneas de comunicación y correos electrónicos en los consulados de Bogotá e Ipiales para atender emergencias. El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto ejecutivo que modifica el mecanismo extraordinario que permite la rebaja en el precio de los combustibles a pesar del conflicto en el Medio Oriente. Dos expertos calculan que la reducción será de al menos 5 centavos por galón. Adriana Bermeo a continuación nos presenta los detalles de este decreto. Este miércoles los precios de los combustibles cambiarán nuevamente. El presidente Daniel Noboa anticipó que habría una ligera reducción en su valor el pasado 31 de julio en una entrevista radial, y este martes emitió el decreto ejecutivo 468 que reforma el mecanismo excepcional que permite la disminución del precio del carburante entre un 0,75% y un 1,5%. La nueva fórmula no reemplaza el sistema de bandas. Osvaldo Erazo, docente universitario, hace una estimación. En aplicación del decreto que ya lo hicieron el mes anterior, eso significa que tanto la gasolina extra, la Ecopaís y el diésel bajarían más o menos unos 5 centavos por galón. Con esto, el subsidio que el Estado aplica a los combustibles representará casi $50 millones más en agosto. Incrementando el subsidio en $21 millones adicionales, solo en el mes de agosto en la gasolina extra. Y en el diésel lo mismo. Hasta hoy las gasolinas extra y Ecopaís cuestan $3.26 del galón y el diésel $3.20. El precio sugerido de la gasolina super es $5.61. La tarifa de este último combustible está liberada y responde a precios internacionales. Se esperaría que la gasolina super suba. Recordemos que en este momento la situación en el Golfo Pérsico es bastante complicada. Los precios hoy en la mañana subieron 5%, tanto del WTI como del Brent. Los precios oficiales de los combustibles que se aplicarán desde este miércoles se conocerán en las próximas horas y estarán vigentes hasta el viernes 11 de septiembre. Páginas web de entidades públicas y servicios en línea fueron restableciéndose poco a poco luego de que CNT superó los problemas en su data center. El registro civil no atendió por un lapso de 5 horas este martes y hubo inconvenientes en el arribo de pasajeros a Ecuador debido a fallas también en los sistemas de migración. Diego Puente con el panorama de lo que ocurrió. Cientos de usuarios del registro civil que buscaban obtener su cédula o pasaporte esta mañana no lo consiguieron. En la puerta de la agencia matriz en el norte de Quito, la seguridad indicó que el servicio estaba suspendido. Algunos regresaron a casa a la espera de noticias y otros reclamaron por atención. Cerca de las 12 horas se restableció el sistema y los servicios de pasaporte, cédula y matrimonios, entre otros, fueron normalizándose. Este problema fue originado por una falla técnica en los servicios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT,
que afectó este martes el funcionamiento de plataformas para servicios ciudadanos y páginas web institucionales del Gobierno Nacional y alcaldías. Según la CNT, la falla se originó en el sistema eléctrico central y provocó una caída temporal de los servicios de data center. Hasta las 19 horas de este martes, tenía restablecido, según informó en un comunicado, el 90% de sus operaciones debido a trabajos que realizaron sus equipos especializados. La falla afectó a varias instituciones públicas, entre ellas la página web de la Presidencia de la República, la Corporación Eléctrica del Ecuador, el Ministerio de Educación, la Empresa Pública de Vivienda, la Policía Judicial, los municipios de Quito y Rumiñahui, el Registro Civil y el Servicio de Migración. El problema en el sistema de migración de los aeropuertos se mantuvo durante el día y la tarde. La terminal aérea de Quito pidió paciencia a los usuarios e indicó que había intermitencias por la falla reportada por CNT. Es la segunda ocasión en que se presenta una falla en el sistema eléctrico central que afecta a los data centers de CNT. La anterior ocasión fue el 22 de junio y ahí hubo servicios que se demoraron hasta 3 días en restablecerse. Nuevamente, la audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada no se desarrolló, esta vez por el reciente nombramiento de un abogado. El juez volvió a modificar el cronograma que tendrá 14 días consecutivos de diligencia e incluyó 2 fines de semana. La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada se instaló este martes, pero no avanzó porque la mamá de Aquiles Álvarez cambió de abogado. El juez Jairo García concedió 4 días al jurista para que revise el expediente y prepare su defensa. Además, dispuso la reinstalación de la diligencia para el próximo sábado. El juez además hizo cambios en el cronograma fijado hasta el 28 de agosto. Esta vez incluyó los domingos 16 y 23. Con ello, la jornada de audiencias se extenderá por 14 días consecutivos. Ese tiempo fue dispuesto por el número de procesados a intervenir, 17 personas y 9 empresas acusadas de lavado de activos, entre ellos Aquiles Álvarez, sus hermanos, esposa, madre y primos. Ellos, al igual que la Fiscalía y la UAFE como acusadora particular, tomarán la palabra en 2 partes de la audiencia. En la primera se analizará si hubo algún vicio que anule todo lo actuado en estos 6 meses de proceso. De no ser así, vendrá el dictamen acusatorio de Fiscalía y el pedido de que sean llamados a juicio. Esta es la tercera ocasión en que no prospera la audiencia. La primera por el juicio de Álvarez en el caso Grillete, la segunda porque 2 abogados estaban en otras audiencias y la de ahora. No se llevó a cabo la ampliación de versión del exgerente de SELEC, Fabián Calero, dentro del caso Progen. La Fiscalía insiste en que la diligencia se desarrolle de forma presencial, pese a que otros procesados, también con orden de prisión, sí se les permitió hacerlo vía telemática. Daniela Valencia con los pormenores. Mientras el tiempo de instrucción fiscal se agota en el caso Progen, una de sus diligencias clave no se concretó. La ampliación de versión del exgerente de SELEC, Fabián Calero, estaba prevista para las 9 de la mañana de este martes, pero no se realizó. Fiscalía mantiene su posición de que el procesado declare de forma presencial, mientras su defensa insiste en hacerlo vía telemática. Un pedido que responde a un principio de igualdad de condiciones, pues a otros procesados, también con orden de prisión, como la representante de Progen, Carla Saúd, sí se le ha permitido declarar por videoconferencia. Llama la atención que se está obstaculizando de alguna manera por parte de Fiscalía que se practique un medio de defensa que consideramos que es la versión del doctor Fabián Calero, con hechos nuevos y relevantes y totalmente relevantes para la instrucción fiscal. Abogados que acudieron a Fiscalía a escuchar esta diligencia fallida expusieron su preocupación por la modalidad en la que están siendo convocadas las versiones. Y preocupa porque no estamos jugando con igualdad de armas. La diferencia queda expuesta una vez más en el último impulso fiscal, pues mientras Fiscalía le negó a Calero la posibilidad de ampliar su versión vía telemática, en el mismo documento dispuso que otros procesados y personas que pueden aportar al caso continúen sus declaraciones por videollamada. Se envió el enlace para que el miembro de la Comisión de Estudio del Mercado, Marco Antonio Chicaiza, se conecte el 27 de agosto, Williamson Andrew Scott el 15 de septiembre, John Manning el 16 y Helio Costa el 17. Fuera de los plazos de instrucción fiscal, sin una comunicación a todos los sujetos procesales. En mayo, la Fiscalía formuló cargos a 21 personas por el delito de peculado, relacionado con la adquisición de 50 generadores eléctricos para afrontar la crisis energética de 2024. El perjuicio señalado para el Estado es de $104,3 millones.
Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. La seguridad de Quito está en medio de una disputa política por un convenio para operar conjuntamente las 632 cámaras instaladas en el Distrito Metropolitano. Hoy el acuerdo fue presentado ante el Consejo Metropolitano y se conoció que ni siquiera el municipio sabe dónde está el centro de datos operado por Telconet, empresa de la familia Topic. Informa Hernán Higuera. Mientras el feriado llegaba a su fin, un apretón de manos entre el ministro John Reinder y la secretaria de Seguridad del municipio Carolina Andrade selló un convenio marco de cooperación por la seguridad de Quito. Se acordó que juntos operen las 632 cámaras que hay en la ciudad, la policía para temas delictivos y el municipio para aspectos de servicio y control. Sin embargo, esa gestión de cooperación duró nada. Se enredó debido a una disputa política con acusaciones de espionaje, escrita por el presidente, su secretario y expresadas públicamente por el ministro. Hay 5 o 6 o más todavía, porque estamos revisando salas, espejos de la sala de la seguridad de las cámaras de Quito. La empresa de seguridad de Quito rechazó las acusaciones del gobierno y su gerente, Adriana Moreira, fue al Consejo Metropolitano a explicar el convenio. Categóricamente digo, no tenemos salas espejo. La policía desde ayer está en la sala de monitoreo de cámaras del municipio, que queda un piso más arriba del ECU 911, y fue el alcalde quien informó que Telconet, empresa de la familia Topic, es la proveedora de la conexión y almacenamiento de datos que generan las cámaras. Explicó que se trata de un contrato complementario con esa empresa por $889,000, porque CNT no tiene la capacidad de dar el servicio. Hasta ahora espero la respuesta de la gerente en ese momento de CNT diciéndonos si puede prestar ese servicio. Lo que sí llamó la atención es que ni el municipio sabe dónde está ubicado el data center que almacena toda la información de la capital. ¿Dónde está ubicado ese data center? El data center de la empresa desconozco porque es de su propiedad. En seguridad deberá transparentar y atender los pedidos de información que en adelante se soliciten. Es lo que 11 concejales aprobaron. Más de 20 personas fueron asesinadas solo durante el fin de semana y feriado nacional por el 10 de agosto. 2 de los casos ocurrieron en conocidos balnearios frente a decenas de turistas. Las víctimas en su mayoría están vinculadas a grupos criminales, según datos de la Policía Nacional. Estefanía Arias con el resumen de estos hechos. Uno de los casos ocurrió en el último día del feriado nacional por el primer grito de la independencia. Eran las 2 de la tarde del lunes 10 de agosto, cuando hombres armados llegaron a bordo de una lancha a la playa de Cojimíes, en Pedernales, Manabí. Al desembarcar, se dirigieron a donde estaban las 3 víctimas y les dispararon en varias ocasiones. La policía agregó que las 3 víctimas tenían antecedentes y han sido vinculadas con el grupo delictivo R7. Además, que una de ellas tenía una alerta de la Interpol. Un día antes, el domingo 9, Santa Elena fue escenario de otro hecho violento. Jefferson Alberto RB, de 25 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba con un grupo de amigos y familiares en la playa de San Lorenzo, en Salinas. Según información policial, la víctima registraba antecedentes penales por tráfico de drogas e integraba el grupo de delincuencia organizada Los Águilas. Además del crimen en Salinas, al menos 4 personas más fueron asesinadas en Libertad y Santa Elena durante el fin de semana. Ese mismo día, en horas de la noche, en Esmeralda se reportaba la muerte de 7 personas en menos de 24 horas. Primero, 4 hombres, entre ellos un adolescente de 16 años, fueron asesinados en el interior de una vivienda del sector Nuevos Horizontes. En este cantón también se reportó 2 hermanos fallecidos la mañana del lunes 10 en el sector Las Piedras, parroquia Camarones. Una de las víctimas llevaba un grillete electrónico, mientras otro sicariato ocurrió en el sector Tigüinza, sur de la ciudad. Guayaquil también vivió un feriado violento. 3 personas murieron y una pareja quedó herida tras un ataque armado en el sector del Camal, en el sur. Mientras, la tarde del sábado 8, un hombre de 33 años fue baleado en Sauces 3. Horas más tarde, un joven de 20 años que hacía una transmisión en una red social fue acribillado al interior de un domicilio en la cooperativa Techo para los Pobres, en la Isla Trinitaria. Y ayer, 2 hombres fueron asesinados en
en la parroquia Pascuales en menos de una hora. Del sábado 8 al lunes 10, en total 22 personas fueron acribilladas. Más de 2.500 millones de dólares aportados en impuestos y una masa laboral de casi 39.000 trabajadores son la carta de presentación con la que la minería industrial reclama un rol protagónico en la economía del Ecuador. En tiempos en los que la renta petrolera pierde terreno mes a mes, las miradas del fisco y también de la inversión privada se concentran en la riqueza mineral del país. Mientras la producción petrolera ecuatoriana pierde peso y margen en la caja fiscal, la minería a gran escala emerge como el nuevo pilar de la economía. El impacto actual se sostiene en dos gigantes en fase de explotación. Fruta del Norte, tras 22 años, registra una inversión ejecutada de 1.856 millones de dólares, de un total proyectado de 2.423 millones. Su huella económica suma 1.151 millones en impuestos pagados y 15.664 empleos generados. En paralelo, Mirador reporta 2.165 millones ejecutados en 24 años de 2.510 millones proyectados. Desde 2010, este proyecto ha entregado 1.420 millones de dólares en impuestos al Estado y sostiene 23.176 puestos de trabajo. Pero el verdadero salto cuantitativo está en el horizonte. 4 proyectos estratégicos en cartera representan una promesa de casi 10.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Allí están Cascabel, 4.209 millones, San Carlos y Pananza, 3.031 millones, Cangrejos, 1.746 millones, Curipamba, 323 millones de dólares. Hoy, según organismos internacionales, la clave para Ecuador ya no es debatir la conveniencia de la actividad minera, sino garantizar la seguridad jurídica y el control ambiental para que esta inyección de capital se traduzca en desarrollo sostenible. Ecuador tendrá un registro nacional de cambio climático, así se lo aprobó en la Asamblea y esperan las observaciones del presidente. La intención es tener registradas las transacciones que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado de carbono. Patricio Díaz cuenta que la oposición cuestionó la reforma. La Asamblea aprobó reformas al Código de Ambiente. La intención, dijeron, era, entre otros, prevenir y mitigar las consecuencias del cambio climático. Por eso incluyeron un artículo para reconocer los mercados de carbono, es decir, la posibilidad de negociar recursos por conservación natural. El texto define que se pueden establecer mercados regulados, es decir, bajo acuerdos internacionales y de cooperación, pero también no regulados o voluntarios, que pueden venir de actores públicos, privados, comunitarios o mixtos. Esto lo cuestionó la oposición. Pero en el fondo tiene un objetivo: priorizar un enfoque de mercados por encima de soluciones estructurales y, a mi criterio, inclusive pone en riesgo la soberanía nacional. Esta reforma no entrega nuestros bosques, ni nuestros ríos, ni nuestros recursos naturales a nadie. Lo que hace es darle al Estado las herramientas para regular, controlar y supervisar los mecanismos de cooperación climática y los mercados de carbono. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los lineamientos, condiciones y demás herramientas para la participación de Ecuador en estos instrumentos. Se crea un registro nacional de cambio climático, que será el sistema oficial que dé seguimiento y registre cada una de las acciones, instrumentos, transacciones y resultados que se gestionen con el fin de enfrentar el cambio climático en el país. Una de las preocupaciones fue qué pasará con la consulta previa, libre e informada. El texto incorpora la frase, o el consentimiento cuando corresponda. Relativiza un derecho que la Constitución reconoce como inalienable. Cuando corresponda conforme a la Constitución, porque la consulta, en este caso previo sobre temas ambientales, está en la Constitución. La reforma fue aprobada con 82 votos a favor. La Revolución Ciudadana votó en contra. El texto pasa al presidente para su revisión. Si tiene observaciones, lo devuelve a la Asamblea. Si no, entrará en vigencia.
El exdictador de Siria, Bashar al-Assad, fue condenado a muerte por crímenes de guerra durante el conflicto que por 14 años dejó más de 500.000 muertos. Fue juzgado y sentenciado, pero en ausencia porque tras su derrocamiento huyó a Rusia. El juicio contra Bashar al-Assad, ex dictador de Siria, ha sido extremadamente corto. Comenzó el 26 de abril con la primera audiencia pública en un tribunal de Damasco y hoy, 3 meses y medio después, dictaron sentencia. Condena a muerte. La misma pena ha sido impuesta a su hermano Maher al-Assad, ex comandante de una división del ejército, y a su primo Atef Nayib, ex director de la fuerza pública. Este último es el único que está preso en Siria. Es además la primera sentencia de este tipo bajo la nueva administración tras el derrocamiento de al-Assad en diciembre de 2024, lo que provocó su huida a Rusia, donde goza de asilo. El tribunal consideró que no era necesario extraditarlo para condenarlo. Bashar al-Assad gobernó Siria durante 24 años, más de la mitad de los cuales el país estuvo inmerso en una guerra civil. Al-Assad fue acusado por asesinatos premeditados, torturas, detenciones arbitrarias y persecuciones, uso de armas químicas y bombardeos desproporcionados contra la población civil con el objetivo de sembrar terror y mantener el poder. En los años de la guerra, el gobierno de al-Assad combatió a los grupos rebeldes, a las fuerzas kurdas y a los yihadistas. El régimen recibió apoyo militar directo de Rusia, de Irán y de la milicia libanesa de Hezbollah hasta su derrocamiento por parte de grupos rebeldes liderados por Ahmed al-Shara, actual presidente. Al-Assad había resistido a las revueltas de opositores que surgieron con la primavera árabe, el movimiento contra regímenes totalitarios en Medio Oriente, que terminó con al menos 6 dictaduras en la región. Israel planea tener una prisión rodeada por una fosa con cocodrilos del Nilo. Se trata de la cárcel de Ketziot, en el sur del país, que alberga a miles de palestinos detenidos. El plan, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, busca reforzar el control del lugar, copiando el modelo del centro de detención para migrantes de Estados Unidos, Alligator Alcatraz. Sin embargo, el proyecto quedó temporalmente suspendido por orden de un tribunal. No por atentar contra los derechos humanos, sino por vulnerar el bienestar de los animales. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Autoridad Palestina han condenado el plan israelí por considerarlo cruel y deshumanizador. Miles de somalíes huyen de la sequía y el hambre. Se instalan en campamentos montados por organizaciones internacionales de ayuda para recibir algo de comida. Familias van de un pueblo a otro buscando alimentos antes de quedarse en un centro de acogida. Según la organización Plan Internacional, hay 6.5 millones de personas en situación de hambre y de ellos, cerca de 2 millones se enfrentan a las etapas más graves de esta crisis llamada inseguridad alimentaria de emergencia. Temen que la situación se agrave hacia finales de este año por los efectos globales que se prevén con el fenómeno El Niño, sumado a que las lluvias casi han desaparecido desde hace 2 años. The Washington Post reveló que el presidente Donald Trump abandonó en secreto la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Turquía por una amenaza de seguridad. El mandatario subió al antiguo Air Force One ante la prensa, pero fue evacuado discretamente en un camión de catering en el aeropuerto y voló en un avión más pequeño de la Fuerza Aérea. El periódico indicó que la operación fue motivada por una amenaza de asesinato iraní contra Trump. Hasta ahora el Servicio Secreto y la Casa Blanca no han confirmado ni desmentido la información. Tecnología. Escuchen esto, investigadores de Chile y Ecuador desarrollaron una herramienta de inteligencia artificial capaz de analizar imágenes en 3D para poder identificar los cambios que en el hígado podrían evolucionar a cáncer. La tecnología busca apoyar a los médicos en la identificación temprana de estas anomalías, haciendo más rápida y precisa la detección de posibles lesiones. Veamos. El estudio se realizó en la Universidad de Concepción en Chile, utilizando ratones. Mediante una dieta experimental, los investigadores pueden generar cambios en el hígado de estos animales, similares a los que aparecen durante el desarrollo del cáncer.
Para estudiar estos cambios, los científicos toman una pequeña muestra de ese hígado y la analizan en microscopía. Los resultados son enviados a la Universidad de las Américas en Ecuador para su procesamiento y análisis mediante inteligencia artificial. Y acá nosotros nos encargamos de transformar esos datos crudos de imágenes en reconstrucciones en 3 dimensiones, que sería básicamente como tienen en los videojuegos, ¿sí? Que nosotros podemos interactuar con las células ya a nivel digital, ya no solo con la imagen, sino a nivel digital. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial en juego. El equipo desarrolló Nuc-Verse 3D, una herramienta de inteligencia artificial que reconstruye en 3 dimensiones los núcleos de las células del hígado. El sistema analiza estas estructuras y busca patrones que permitan identificar cambios asociados con el desarrollo del tumor. Dijimos, bueno, así se deben ver el ratón normal, aprende cuáles son los patrones, cuáles son la organización, la morfología de las células, y en base a eso puede detectar anormalidades en la transición a cáncer y en tejido tumoral, cuando ya tenemos el tumor. Uno de los principales objetivos de la investigación es entender qué ocurre durante la transición entre un tejido hepático normal y uno en el que crece un tumor. Esta etapa es especialmente importante porque algunos de estos cambios son difíciles de distinguir incluso para médicos con experiencia. Para poder también crear métodos preventivos, ¿no? Porque si uno puede detectar eso antes de que ya esté destruido, donde los cambios son bien pequeñitos, incluso no visibles al ojo humano, entonces ahí es donde viene la parte interesante del algoritmo. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica Nature Scientific Reports. El siguiente paso será aplicar esta tecnología en el análisis de muestras humanas. El sistema financiero ecuatoriano vive una notable expansión. Según el Banco Central, la entrega de créditos y la captación de recursos registran un crecimiento sostenido. La inyección de liquidez, sin embargo, esconde una dualidad entre las empresas que buscan invertir y las familias que se endeudan para cubrir sus necesidades básicas. Las ventanillas del sistema financiero registran un movimiento intenso. De un lado, los ciudadanos confían su dinero a bancos y cooperativas buscando rentabilidad. Del otro, miles firman créditos para dinamizar sus negocios o, en muchos casos, cubrir el día a día. Esa doble fuerza quedó en evidencia en el informe sobre la evolución de operaciones activas y pasivas que publicó el Banco Central del Ecuador. Por el lado de la captación, el sistema goza de confianza. En junio, el sistema financiero captó 8.451 millones de dólares. De ese total, a los bancos privados llegaron 5.428 millones, a las cooperativas y mutualistas 2.714 millones. La banca pública recaudó 309 millones. Esa liquidez es el combustible que mantiene abierto el grifo de los préstamos. Las operaciones activas muestran una curva ascendente gracias a las facilidades digitales y a la flexibilización de requisitos. En junio se concedieron 5.079 millones de dólares en préstamos, 3.979 fueron entregados por los bancos privados, 1.045 por cooperativas y mutualistas y 55 por parte de la banca pública. ¿Y a dónde fue ese dinero? 2.783 millones al crédito productivo, 1.418 millones al consumo, 745 millones al microcrédito, 98 millones al crédito inmobiliario y 34 millones a otros segmentos. El microcrédito y los créditos productivos lideran la inyección de capital en la economía real. Sectores como la agricultura, ganadería y manufactura son los protagonistas. Los empresarios usan el dinero para comprar insumos y renovar maquinaria. La otra cara la representa el crédito de consumo, porque aunque una parte va a educación o bienes duraderos, se advierte que muchas familias usan tarjetas de crédito y préstamos rápidos para llegar a fin de mes, costeando alimentos, medicinas y servicios básicos. El engranaje financiero ecuatoriano gira con fuerza, sí. El desafío ahora está en el mercado laboral. Solo si el empleo adecuado crece, los ecuatorianos podrán pagar esos créditos sin ahogarse en intereses, transformando la deuda en un motor de desarrollo y no en una trampa de liquidez. La fuerza de una creciente súbita en el río Machay, en Tungurahua, convirtió un viaje familiar por el feriado en una tragedia. Mientras continúa la búsqueda de una mujer desaparecida, los equipos de rescate enfrentan un río cada vez más caudaloso y condiciones que complican las labores. Fabián Villa, con las imágenes.
50 rescatistas de los cuerpos de bomberos y organismos de socorro de Baños, La Tacunga y Riobamba mantienen un amplio operativo para localizar a Diana Quispe, de 38 años, quien desapareció durante el feriado tras ser arrastrada por el río Machay, en la parroquia de Río Verde del cantón Baños de Agua Santa. La mujer había llegado desde Quito junto a su esposo, su hijo de 11 años y otros 8 familiares para disfrutar del feriado. Mientras permanecía en el sitio, una repentina y fuerte palizada descendió desde la parte alta de una cascada, sorprendiendo a la familia y arrastrándola río abajo. Se realizó un sobrevuelo en la parte alta del río y aparentemente se supone que hubo una lluvia bastante fuerte en los Yanganates. Comuneros de la zona lograron rescatar al niño y a otros 8 integrantes del grupo, pero la emergencia dejó un saldo trágico con el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Cuasquer, de 43 años, y esposo de la desaparecida. Él fue localizado 3 kilómetros río abajo. La búsqueda se extendió por más de 36 kilómetros a lo largo del caudal, desde Río Verde en Tungurahua hasta la parroquia Madre Tierra, en el cantón Mera, provincia de Pastaza. Para cubrir esa amplia zona, los equipos de rescate se apoyaron en drones. Tenemos un aumento porcentual del caudal del río Pastaza. En la mañana empezamos con un caudal de 85 metros cúbicos por segundo y al momento tenemos un aumento a 125 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que las condiciones del río van empeorando para las labores de búsqueda. Las labores de búsqueda debieron suspenderse temporalmente la tarde de este martes, a la espera de que mejore las condiciones climáticas y disminuya el caudal del río. 2 hombres fueron sepultados tras un deslizamiento en el sector San Carlos de las Minas, esto es en el cantón Zamora. Una gran cantidad de material se desprendió y cayó sobre una zona donde, según el Cuerpo de Bomberos de Zamora, se desarrollaban actividades de minería ilegal. Los bomberos acudieron al sitio para recuperar los cuerpos y retirar la maquinaria que quedó sepultada. Las labores se ejecutaron bajo estrictos protocolos de seguridad debido a la inestabilidad del terreno. Las autoridades mantienen el monitoreo del área afectada para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deslizamiento. Ecuador y Colombia han identificado puntos sensibles en la frontera común para intervención militar y policial. Los dos gobiernos anunciaron un plan conjunto para reforzar la seguridad y enfrentar al crimen organizado. Paul Romero tiene más detalles de estos acuerdos. Ecuador y Colombia ejecutarán un plan conjunto para combatir al crimen organizado y proteger a las poblaciones fronterizas. Lo reveló el presidente Daniel Noboa el pasado viernes, después de la reunión bilateral con el mandatario Abelardo del Espriella, quien ofreció en campaña electoral mano dura contra los grupos criminales. No existen detalles del plan y tampoco se ha informado de la ejecución de operaciones militares de espejo en la frontera común. El terremoto en Colombia alteró los planes de seguridad del nuevo gobierno, que movilizó tropas militares a la zona del desastre. Inteligencia militar de los dos países han identificado corredores de drogas, laboratorios, rutas fluviales, terrestres y zonas de repliegue en donde se prevé acciones coordinadas. Los puntos de intervención se mantienen en reserva. Las acciones conjuntas se realizarán con despliegues permanentes e intensificación de operaciones, como lo señaló el comandante del ejército John Minio durante la ceremonia militar del 10 de agosto por el aniversario del primer rito de independencia. Responden a una conducción firme y estratégica, intensificar las operaciones y fortalecer la presencia en todo el territorio nacional, manteniendo como prioridad la protección de la patria. La radicalización de la ofensiva militar en Colombia desplazará a su población a Ecuador y también se infiltrarán los grupos armados vinculados al narcotráfico, según el exdirector de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño. Lo que pasa hacia territorio ecuatoriano es la experiencia guerrillera, la experiencia de narcotráfico, la experiencia en instalación de laboratorios cristalizaderos, la experiencia en control de corredores. Todo eso va a nutrir a las organizaciones ecuatorianas y va a fortalecer el ambiente del crimen organizado en el país. Las Fuerzas Armadas reforzaron el control en la frontera norte y crearon una fuerza de tarea conjunta en Esmeraldas, en donde realizan patrullajes con militares de Estados Unidos en zonas de conflicto. El presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, declaró que su gobierno combatirá los cultivos ilícitos y anunció que reanudará las fumigaciones con herbicidas de última generación, incluso en zonas fronterizas con Ecuador. El anuncio reactiva el debate que durante años ha marcado la política antidrogas en el país vecino. Joel Vanegas tiene los detalles.
supervivencia. En su discurso de investidura, el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, anunció como prioridad nacional su plan para erradicar los cultivos ilícitos de coca por todas las vías en el país vecino, lo que incluye zonas ubicadas en la frontera con Ecuador. La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. Dijo que lo hará mediante una nueva tecnología que, según afirmó, no tendrá efectos secundarios sobre el medio ambiente ni sobre las comunidades donde se aplique. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana. El mandatario aseguró que su decisión no vulnerará el mandato de la Corte Constitucional colombiana, que prohíbe reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato por sus posibles efectos en la salud y el medio ambiente. La senadora colombiana Jennifer Pedraza solicitó al presidente que informe cuáles serán los herbicidas que se aplicarán en los campos colombianos y qué estudios científicos respaldan la afirmación de que no representan riesgos. Mire, cualquier químico que se emplee en el medio ambiente, en la atmósfera, todo eso, de alguna manera va a afectar, ¿no es cierto? Va a afectar en la parte de la salud, del ecosistema. En materia de seguridad, el experto René Fustillos considera que la medida del gobierno de Colombia para enfrentar los cerca de 300.000 cultivos de coca ubicados en la zona de frontera será importante, pero advierte que la presión sobre los grupos narcotraficantes podría provocar que estos busquen desplazarse hacia Ecuador. Ya en el gobierno del presidente Uribe ya hubo justamente estas fumigaciones, esta lucha contra estos grupos ilegales armados de Colombia. Y en Ecuador lo que se detectaba era un sinnúmero de campamentos. Ante el plan de erradicación anunciado por el nuevo gobierno colombiano, el experto recomienda que el presidente Daniel Noboa intensifique las operaciones militares en la frontera norte. La Fiscalía insiste en que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, es responsable del delito de peculado tras la compra de 100.000 pruebas COVID al inicio de la pandemia. Por eso apeló la sentencia de primera instancia que en septiembre pasado lo declaró inocente junto a otras 13 personas. Este martes se instaló la audiencia. Fabiola Santana con más detalles de ese pedido de Fiscalía. Cerca del mediodía de este martes se instaló la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que declaró inocente del delito de peculado al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas por la adquisición de 100.000 pruebas COVID al inicio de la pandemia en 2020. La fiscal de Pichincha, Alexandra Zurita, pidió la nulidad de la sentencia porque el tribunal de juicio no aceptó 2 testimonios anticipados de técnicos de la UDLA. Además, solicitó que se haga una valoración integral de la prueba actuada por Fiscalía, revoque la resolución anterior y declare la culpabilidad de Yunda y otros. También que ordene el pago de una reparación integral de $2.2 millones, que sería el monto del supuesto perjuicio, y ofrezcan disculpas públicas principalmente a las familias de los quiteños que perdieron la vida. La audiencia se desarrolló en la Corte Provincial de Pichincha a la 6ª convocatoria. El exalcalde y nuevamente candidato estuvo en la primera parte de la intervención de la fiscal y luego se retiró. Espero que se conozca lo más pronto posible. 5 años para un caso que debió haberse resuelto en 3 meses. Me parece que es la injusticia más grande, poniéndole grillete a científicas, a médicos, a salubristas, que lo que hicimos es salvar vidas en Quito. La Fiscalía ha sostenido por 6 años que la Secretaría de Salud del municipio de Quito, bajo la administración de Yunda, contrató a la empresa Salumed S.A. para adquirir 100.000 pruebas PCR a un costo de $4.2 millones, pero en lugar de las contratadas llegaron unas con menor capacidad de detección del virus, incumpliendo las especificaciones técnicas. Sin embargo, en septiembre pasado, el Tribunal de Juicio determinó que las pruebas presentadas por Fiscalía fueron insuficientes para demostrar la comisión del delito y afectación a la economía del municipio, que no se evidenció que los procesados se hayan beneficiado ni que actuaron con dolo. Declaró la acusación de Fiscalía maliciosa y temeraria. Cerca de las 5 de la tarde inició la respuesta de las defensas que piden desechar el recurso de apelación de la Fiscalía. Los jueces provinciales Maritza Romero, Mónica Bravo y Miguel Narváez serán los que tengan la última palabra.
Una sala especializada de la Corte de Pichincha suspendió y recalculó los plazos de caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y 9 personas más en el caso Ornato Municipal. El tribunal determinó que el proceso ha atravesado por una serie de diferimientos que lo han prolongado. El alcalde de Pujilí, José Arroyo, contaba los días para salir de prisión. El 9 de agosto vencía el plazo de su prisión preventiva, pero 2 días antes la fecha cambió. Un tribunal especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado acogió lo solicitado por Fiscalía y resolvió suspender la caducidad de la medida para el alcalde y otros 9 procesados, al considerar que varios diferimientos prolongaron el trámite de la causa. Ahora deberán esperar 4 meses más. Los jueces determinaron que desde la formulación de cargos de 17 personas el 9 de agosto de 2025, la causa estuvo sometida a una serie de incidentes procesales que afectaron los tiempos normales del proceso, entre ellos diferimientos promovidos por determinadas defensas técnicas, audiencias declaradas fallidas por inasistencia de abogados y 3 recusaciones que pausaron el desarrollo de la causa. 118 días en total, que de acuerdo a esta resolución se suman directamente al plazo original de prisión preventiva, por lo que la nueva fecha de caducidad se fijó para el 5 de diciembre de este año. El caso se desprende de una denuncia presentada por el ex vicealcalde y una funcionaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pujilí, hechos que estarían vinculados a contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando Arroyo asumió la alcaldía de Pujilí. Mientras la prisión preventiva se extiende, el tribunal busca que la causa avance sin demoras. Los jueces dispusieron que la audiencia de juicio por peculado se instale el próximo 18 de agosto desde las 8 de la mañana. 2 personas murieron tras un siniestro de tránsito registrado esta madrugada en el bypass que comunica a Nobol con Daule. Debido a la magnitud del tránsito vehicular entre ambos cantones, estuvo paralizado por casi 2 horas. Más detalles de lo ocurrido con Ítalo Ruiz. Uno completamente incinerado y el otro inservible. Así fue como quedaron estos 2 automóviles tras el choque frontal que sufrieron en un tramo del bypass que comunica a Nobol y Daule en Guayas. 2 autos se han chocado, 2 autos. Pero uno se está quemando todo por completo. Los 2 conductores que viajaban solos fallecieron a causa del impacto. Una de las víctimas fue identificada como Víctor Alvarado. Es un agente activo de la CTE que falleció en este accidente de tránsito. Pertenece aquí a esta área. Loma Sarantillo está con este caso destacado allá con el pase en ese punto, elaborando en este caso en ese sector. El otro fallecido no pudo ser identificado en el sitio, por lo que su cuerpo iba a ser trasladado a Guayaquil para un análisis dactiloscópico. Un vehículo liviano está incinerado. Se llamó a la fiscal de turno para hacer el respectivo levantamiento de cadáver. La principal hipótesis que manejan las autoridades de tránsito es que uno de los conductores perdió pista y provocó la colisión. Presumiblemente, pero no puedo decir qué vehículo fue. Ya para eso está el departamento correspondiente, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que de posterior dará un preliminar al señor fiscal para dar la determinación del accidente. La emergencia originó el cierre total de la vía por cerca de 2 horas, lo que dio paso a un congestionamiento de aproximadamente 4 kilómetros. El bypass fue reabierto al tránsito alrededor de las 7:30 de la mañana, luego que los bomberos limpiaron el combustible derramado en el asfalto. El 10 de agosto sería uno de los feriados más violentos en lo que va del año. Solo en El Oro hubo 16 asesinatos, sumando otros casos en Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena. Sucede en medio de un plan de seguridad que anunció la policía para esos días de descanso, que incluyó el despliegue de 57.000 uniformados en el país. Estefanía Arias con el análisis de un experto en seguridad. Machala, El Guabo, Santa Rosa y Huaquillas fueron escenario de varias muertes violentas durante el feriado del 10 de agosto. En total, 16 personas fueron asesinadas en El Oro, cifra que se suma a los 22 asesinados en otras provincias como Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas. 2 de los casos más sonados ocurrieron en las playas de Cojimíes y de Salinas, donde criminales armados dispararon contra las víctimas sin importarles la gran cantidad de turistas que estaban en el sitio. Para el experto en seguridad, Daniel Pontón, el mensaje de las bandas criminales es claro: tienen el control. La impunidad, los jueces ya no
buscan el anonimato. El pasado 7 de agosto, la policía informaba vía redes sociales que más de 57.000 servidores estarían desplegados durante el feriado, intensificando controles en centros turísticos, playas y balnearios. Por lo general los feriados, donde la gente está distendida, despreocupada o poco se relaja, incluidos los criminales, van a un balneario, se siente que están en anonimato, pero esta gente hace un mecanismo de seguimiento de inteligencia y ahí es donde justamente aprovecha su vulnerabilidad. Televistazo solicitó una entrevista al Ministerio del Interior y a la Comandancia General de la Policía para conocer la estrategia de seguridad que aplicaron durante estos últimos 3 días. Sin embargo, los departamentos de comunicación señalaron que las autoridades estaban en otras actividades y que los casos violentos ya están en manos de la Fiscalía. Y seguimos hablando de esta situación, amigos, porque una persona fue asesinada y otra quedó herida luego de una balacera en La Aurora, esto en el cantón Daule. Merlin Ochoa está en ese punto con los detalles de este nuevo hecho violento. Merlin, ¿qué datos has podido recabar sobre este caso? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este momento todo parece tranquilo, con normalidad, pero cerca de las 9 de la mañana de hoy, una balacera dentro de esta plaza comercial alteró la rutina de quienes viven y trabajan en este sector, que como tú bien lo indicas, es la parroquia La Aurora del cantón Daule en la provincia del Guayas. Según testigos, un hombre estaba afuera de un consultorio de salud cuando en ese momento llegaron varias personas en una motocicleta, se acercaron y le dispararon varias veces. La víctima quedó herida en el sitio. La policía no aceptó una entrevista, pero informó a través de un boletín que el hombre sobrevivió al ataque y fue trasladado en una camioneta hasta un hospital. Pero minutos después se reportó una segunda balacera. A pocos pasos de aquí, en el redondel, los uniformados encontraron sobre la calzada a otro hombre herido de bala. Fue trasladado a una casa de salud donde se confirmó su muerte. El sujeto tenía 20 años de edad, no registra antecedentes penales y según la policía, ambos hechos estarían relacionados. Ahora, Merlin, te consulto, ¿este es el único caso criminal que se ha registrado en esa zona residencial donde te encuentras ahora, que por cierto registra una importante concurrencia? Lamentablemente no es un hecho aislado. El pasado 13 de junio, 4 mujeres fueron asesinadas dentro de un carro en un sector que está aproximadamente a 4 minutos de este sector. Se trataba de una madre con sus 3 hijas, tenían 47, 29, 26 y 15 años de edad. Luego, el 20 de junio, un hombre de 32 años fue acribillado con 20 impactos de bala a pocos pasos de una unidad de policía comunitaria y registraba antecedentes penales. Según información, hasta los 6 primeros meses del 2025 se registraron 15 muertes violentas y en el mismo periodo, aquí en La Aurora, en el 2026, subió a 27 acribillados, es decir, un incremento de aproximadamente el 80%. Esto es un poco la situación aquí en la parroquia La Aurora, en donde hay 130 urbanizaciones, en donde viven cerca de 170.000 personas y que ahora la violencia mantiene en zozobra a los habitantes de este sector. Así es, Merlin, casos que realmente preocupan a la ciudadanía en esa parroquia La Aurora, en el cantón Daule. Gracias por toda la información, Merlin, que nos has compartido a través de este enlace en vivo sobre la situación de inseguridad. Y un incendio de gran magnitud avanza por el Parque Nacional Cotacachi Cayapas en Imbabura. Más de 100 personas combaten las llamas que se han extendido por más de 300 hectáreas y a más de 3.000 metros de altura. Cristian Tinajero con los detalles de la situación. El fuego avanza por las faldas del volcán Cotacachi, dentro del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Imbabura. El incendio comenzó en la comunidad de Iltaquí durante la tarde y noche de este lunes y rápidamente se extendió entre la vegetación de la zona.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el fuego pudo originarse en una quema agrícola que se salió de control. Hasta hoy en la mañana estaban 300 hectáreas. Esperemos que no continúe. Durante la noche varios grupos intentaron contener las llamas, pero la intensidad del fuego y los constantes cambios en la dirección del viento los obligaron a replegarse por seguridad. En la madrugada, los equipos volvieron a subir por las faldas del volcán para retomar las labores de control. Más de 100 personas entre comuneros, funcionarios municipales y bomberos trabajan a más de 3.000 metros de altura para intentar detener el avance de las llamas. Teníamos en la madrugada asfixiados también casi porque el viento y el humo es muy fuerte, entonces en ese sentido estamos preocupados. La magnitud del incendio también es visible a varios kilómetros de distancia. Así luce el incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi, Cayapas, visto desde el centro de Cotacachi. Los vientos de hasta 80 kilómetros por hora hacen que las llamas se propaguen rápidamente. Las llamas avanzan sobre una zona de alta biodiversidad. Se espera la llegada de personal militar y policial para reforzar las tareas en el área afectada. Y es que vientos con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora se registran en Imbabura, Pichincha y Loja. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que las altas temperaturas, cielos despejados y ventarrones se mantendrán en la mayoría del país. Por eso hacemos contacto en vivo a esta hora con Diego Puente. Diego, te saludamos, buenas noches. Cuéntanos qué daños se han registrado por los fuertes vientos. Andrea, buenas noches. Y afectaciones hay varias. Nosotros hemos podido observar de que hay postes caídos, también árboles caídos, se han arrancado algunos techos de algunas viviendas y se ha comprometido el tendido eléctrico de algunas zonas, sobre todo de ciudades en el callejón interantino, en la sierra ecuatoriana. Y esto se da porque los vientos llegaron esta mañana incluso a los 80 kilómetros por hora. Son vientos que se dan sobre todo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Loja. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha informado que estas condiciones se mantendrán. La resequedad del ambiente, también la falta de lluvias y sobre todo fuertes vientos hasta el viernes, e incluso ha mandado una alerta meteorológica indicando justamente que esto se mantendrá y que tendremos que tener cuidado porque vamos a tener que manejar estas condiciones. Nosotros hemos hecho una revisión por algunas partes de Quito y hemos observado justamente que ha habido árboles caídos, que hay ventarrones y una nubosidad importante, sobre todo en las zonas del norte de la capital, en Pomasqui, San Antonio de Pichincha, también en Santa Clara del Común, donde estas zonas han sido cubiertas completamente por polvo. También observamos que la propagación de los incendios es más fácil con los vientos, no solamente porque las llamas reavivan el fuego, sino también porque impiden que los helicópteros de los bomberos y el ejército puedan estar sobrevolando las zonas, debido a que es peligroso para justamente los pilotos mantenerse en el aire. Podemos ver justamente en pantalla el incendio en Cotacachi, donde un centenar de bomberos y de otros voluntarios tratan de apagarlo, pero no se puede y está avanzando a las antenas de repetición de las televisoras. También un incendio importante aquí en Pichincha, en la parte de Calacalí, sigue avanzando y no ha podido ser controlado precisamente porque el fuego se reactiva. Nosotros nos mantenemos informados y tenemos justamente declaraciones de los técnicos del INAMI advirtiendo sobre los riesgos de los vientos que presentamos a continuación. Hemos tenido algunos registros de caída de postes, de árboles, tendidos eléctricos también se ven afectados, y sobre todo a la población hay que tener mucha precaución con el tema de objetos que puedan ser desprendidos justamente por la velocidad del viento y que puedan estar en terrazas, en ventanas, así que hay que asegurarlo y quitar estos objetos para que podrían ser fácilmente arrastrados por la velocidad del viento. Bueno, y sí que hemos sentido los vientos fuertes, al menos quienes vivimos aquí en Quito, Diego, pero si bien la alerta se mantiene hasta este viernes, ¿existe la posibilidad de que los vientos fuertes continúen con mayor intensidad y qué consecuencias podría haber?
Sí, la alerta se mantiene hasta que hasta que el INAMI pueda tener nuevas condiciones, nuevas mediciones y pueda pronosticar nuevamente. Pero sin embargo, conversamos con los técnicos y advirtieron de que la época seca se mantendrá y que es posible que justamente sea hasta el 15 de septiembre, que es normal en esta época del año tener estas condiciones. Tendremos la información durante la semana de cómo va avanzando los pronósticos del INAMI, pero por el momento advertimos de que la resequedad en el ambiente, la falta de humedad y de lluvias y también los fuertes vientos se mantendrán durante esta semana. Muy bien, entonces mucha atención a la ciudadanía sobre las recomendaciones que dan los expertos. Gracias, Diego, por tu reporte. Buenas noches. Terremoto. Desastre en Colombia. Terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia a la mañana de este lunes dejó imágenes impactantes. El caos se desató a las 7:34 de la mañana cuando el suelo se sacudió, derribando cientos de estructuras. Merly González nos muestra cómo los habitantes de las zonas más afectadas captaron con sus teléfonos celulares los momentos de pánico que vivieron. El terremoto en Colombia dejó imágenes impactantes. Padre amado, bendito Dios. Las estructuras se sacudieron con violencia por el sismo de 7.4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. Los habitantes, aterrados, salieron a las calles y entre gritos vieron con impotencia el colapso de las estructuras. Edificios se desplomaron. Las paredes de las casas se derrumbaron. Y en centros comerciales los escombros cayeron del techo, mientras la gente intentaba resguardarse para soportar el temblor. Fueron 96 segundos de sacudida, suficientes para provocar una devastación generalizada. Se reportaron daños en 7 departamentos colombianos, pero las ciudades más afectadas son Cali, Pereira y Manizales. Los aeropuertos de Pereira, Cartago y Popayán solo están habilitados para vuelos humanitarios y militares, mientras que los de Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura ya reanudaron su actividad comercial. Bien, y precisamente actualizamos la información sobre el terremoto. 188 personas fallecidas y 1.677 heridas es lo que confirman los organismos de socorro colombianos. Cali es una de las ciudades más afectadas. Tiene 107 edificaciones colapsadas y 643 con daños estructurales. Wilson Barco de CNN se encuentra ahí y nos preparó un informe más temprano sobre cómo se están realizando las labores de rescate en esa zona. Veamos. Este es uno de los sitios que en este momento se están adelantando las labores de rescate de las personas posibles sobrevivientes tras el terremoto de 7.4 que se registró en el suroccidente colombiano. Aquí las ayudas, aquí retroexcavadora. Y antes de ingresar a la zona donde están haciendo el operativo, quisiera consultar. ¿Hay señas de vida, señales? En este momentico hay posibilidades de vida. Ustedes pueden observar, hay silencio, han escuchado ruidos en la parte inferior. Los organismos de socorro, defensa civil y cuerpo de bomberos que están apoyando estas labores, cuerpo de bomberos de Cali, cuerpo de bomberos de Jamundí y cuerpo de bomberos de Bogotá. ¿Cuántos han rescatado con vida? Con vida hoy sacaron una persona en la mañana y han sacado varios cuerpos en el transcurso sin vida, lamentablemente. Ya están devolviendo esta cuerda con un micrófono que introducen para escuchar sonidos. Sí han escuchado sonidos en este sitio. Hablo en voz baja porque así lo están solicitando. Como ven, así
van estos operativos. Se hace silencio, ahora ya con equipos especiales se está monitoreando. Por fortuna han escuchado sonidos, algunos gemidos, nos han dicho, y algunos golpes. Con la fe intacta para que tengamos sobrevivientes tras esta tragedia, uno de los terremotos más fuertes que ha tenido Colombia. Y mucha atención, amigos, porque el Instituto Geofísico de Ecuador asegura que los terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia no son un presagio de un sismo en Ecuador. Los eventos ocurridos en ambos países no están relacionados y no existe ninguna alerta de actividad sísmica inusual, como lo informa en el siguiente reportaje Luis Alfredo Zúñiga. ¿Ecuador corre peligro de recibir un sismo de gran magnitud? La pregunta surgió en la ciudadanía, especialmente en redes sociales, por dos hechos recientes. El 24 de junio Venezuela sufrió los estragos de 2 terremotos y este lunes 10 de agosto, menos de 2 meses después, la tierra sacudió a Colombia. ¿Esto anticipa que Ecuador es el próximo? La respuesta del Instituto Geofísico es clara, que no. No tenemos una base científica para asegurar esto, ¿no? En Colombia se estaba debatiendo sobre si el sismo de Venezuela le disparó de alguna forma el sismo que ocurrió ayer en Colombia. Indican que no hay ninguna razón para vincular estos dos eventos, ¿no? Los terremotos en Venezuela ocurrieron por la interacción de las placas del Caribe y Sudamericana. Un movimiento lateral y poco profundo, mientras la causa del movimiento en Colombia se dio por una ruptura profunda de la placa de Nazca, que se hunde bajo la placa sudamericana. Es decir, los sismos no tienen relación. Es más, según el geofísico, aunque el movimiento de la placa de Nazca incide en Ecuador y Colombia, ambos países tienen condiciones geográficas distintas y en consecuencia influyen al momento de que ocurre un sismo. Esta placa pasa de tener una inclinación fuerte en la parte central de Colombia a una inclinación más leve en la parte norte de Colombia. Entonces, nosotros no tenemos esta misma situación, al menos hasta la parte centro-sur de Ecuador, ¿no? Tenemos el nido sísmico del Puyo, pero muy independiente del que le mencioné en Colombia. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha ratificado que no existe actividad sísmica inusual en Ecuador. Y esto no significa que la tierra no tiemble. De hecho, en el mundo ocurren sismos a diario. Por ejemplo, este martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, hasta las 11:30 de la mañana, en el mundo entero ya se habían registrado 22 movimientos por encima de los 2.5 grados. Los ciudadanos no siempre sienten estos eventos, pues son de baja intensidad y ocurren lejos de zonas pobladas. El Instituto Geofísico recuerda otro punto a tomar en cuenta. Ni nuestro país, ni tampoco ningún país del mundo está en capacidad ahora de hacer predicciones de terremotos, ¿no? Las autoridades han pedido a la ciudadanía no caer en publicaciones falsas en redes sociales. El radar digital. Vamos a seguir profundizando en estas dudas para que la información, amigos, quede muy clara, porque tras el terremoto en Colombia hemos detectado en el radar digital que entre ayer y hoy la mayoría de gente se pregunta si podría ocurrir un fenómeno similar en Ecuador. La respuesta es sí, como sucedió en 2016, porque está sobre el límite donde la placa oceánica de Nazca se desplaza e impacta contra la placa continental sudamericana por formar parte también del cinturón de fuego del Pacífico y por un sistema de fallas geológicas. Sin embargo, no se sabe cuándo ni en qué lugar de nuestro país exactamente puede ocurrir un terremoto, como lo acabamos de ver en el reportaje anterior. La inquietud sobre este tema entre los ecuatorianos ha crecido porque desde febrero de este año se han registrado 10 terremotos de magnitud 7 o más en distintos territorios del mundo. Los más cercanos, el 24 de junio en Venezuela, 2 terremotos seguidos con 40 segundos de diferencia. Uno fue de 7,5 grados y el otro de magnitud 7,2. Y este lunes 10 de agosto, el de Colombia, de magnitud 7,4. Pero según el Instituto Geofísico,
no existe evidencia científica que relacione a los terremotos en esos países, en Colombia y en Venezuela, con un eventual movimiento sísmico intenso en Ecuador. Eso que quede muy claro. Los usuarios digitales también se preguntan, ¿qué hacer en caso de un terremoto? Vamos a revisarlo. Primero decirles que depende mucho de la magnitud, pero la prevención es fundamental para evitar que el desastre sea peor, tanto desde las autoridades nacionales y locales como desde nosotros. Que las construcciones sean sismo resistentes, que cumplan con las normas internacionales y locales de construcción. Conocer cómo está hecha la estructura donde vivimos, la casa, el departamento, si tiene o no fisuras, si tiene daños en las paredes, en el techo. Además, definir posibles lugares seguros dentro de casa. Mantenerse informados con frecuencia de quienes realmente conocen de estos temas, no caer en las noticias falsas. Y aunque no sabemos cuándo puede ocurrir un sismo de gran magnitud en el Ecuador, es importante tener también a la mano, por ejemplo, un kit de emergencia con elementos básicos como, por ejemplo, agua, linterna y pilas, mascarillas y alimentos que no sean perecibles, es decir, que no vayan a caducar pronto. Eso es muy importante. Incluso también los expertos hablan de incluir en esa mochila, en ese kit, documentos personales. Ahora, ¿qué hacer durante el sismo? Esos pocos segundos. Salir de una casa de 1 o 2 plantas va a ser mucho más fácil, pero en edificios, evacuar solo si pueden hacerlo en un periodo de al menos 30 segundos entre el primer piso y el 4.º piso. Insisto, amigos, solo si pueden hacerlo en menos de 30 segundos. Caso contrario, es más seguro permanecer adentro. Desde el piso 5, desde el piso 5.º, es mejor quedarse en el departamento. Y si viven en las últimas plantas, se recomienda subir directamente a la azotea o terraza y tirarse al piso. Si no pueden salir, se recomienda entonces acostarse boca arriba, al lado de un mueble que sea muy fuerte. Puede ser el sofá, la cama o también una repisa, por ejemplo. Debajo de una mesa también es recomendable, solo si esa estructura, si esa mesa es muy fuerte, es muy resistente. Y esto también es muy importante. No usar, por favor, el ascensor para evacuar. El sistema eléctrico podría dejar de funcionar en un edificio y quedarían encerrados prácticamente en una caja de metal y concreto. No pararse debajo de una viga o tampoco de una puerta. Estos datos con el tiempo se han ido actualizando. Tampoco resguardarse en la cocina porque puede haber una fuga de gas e incluso generarse una explosión dentro de la estructura. Todas estas recomendaciones son de manuales, instituciones, organismos y personal de rescate que han participado en este tipo de emergencias, amigos, y con el paso del tiempo actualizado los sistemas de prevención. Algunos pueden funcionar, otros no. Por eso reitero, un terremoto en Ecuador no se puede predecir, pero sí podemos estar preparados, prevenidos y sobre todo bien informados para mitigar su impacto. Por eso los invito a abrir la cámara de su teléfono celular y escanear el código QR que ya lo tienen en sus pantallas, que lo va a llevar directamente a la información sobre si Ecuador está o no en riesgo de un nuevo terremoto. Reitero, no se puede prevenir ni predecir cuándo y en dónde va a ocurrir un terremoto en el país, pero podemos estar atentos y bien informados, por supuesto, en las redes sociales y en la página web de Ecoavisado. Cambiamos de tema ahora para contarles que asientos que dan masajes, calefacción en el volante y mover el vehículo a control remoto son parte de las innovaciones que se presentan en el Auto Show 2026. Los vehículos eléctricos e híbridos exhiben las principales novedades y apuntan a aumentar su autonomía para que sus ventas sigan al alza, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los vehículos que se exhiben en el Auto Show de este año en el Centro de Convenciones de Guayaquil apuntan a que el conductor viva toda una experiencia al volante. Innovaciones que incluyen transformar el carro en un karaoke. Son los vehículos eléctricos e híbridos los que llevan la batuta en la innovación. BYD presenta comandos de voz. Ciérrame el techo.
y asientos que dan masajes. Tienes masajeador al piloto, al copiloto, entonces son features chiquititos que a la gente le va encantando. Tienes climatización por zonas, puede enfriar solamente mi zona, puede ser copiloto la parte de atrás. Changán no se queda atrás. ¿Qué tal mover el carro sin necesidad de ingresar, sino a distancia? Si llegamos a quedarnos en un parqueo atrapados, él puede enderezar las llantas, las pone rectas y puede moverse 15 metros para adelante y 15 metros para atrás remotamente, solo lo hace. O como Jack, que puso un sistema avanzado de asistencia al conductor con más de 9 opciones. Y el sistema automáticamente detecta si es que hay algún tema anómalo o algún tema que te permita reaccionar y el vehículo toma una acción, ya sea con la manera de una alarma, una corrección en el volante o inclusive un tema de frenado de emergencia. Se suman marcas con modelos que incorporan calefacción al volante, hielera, doble pantalla, asientos temperados y autonomía en sus baterías que superan los 1000 kilómetros. Más de 40 marcas en el Auto Show que develarán cerca de 50 nuevos modelos y aproximadamente 25 son eléctricos o híbridos. Las cifras nacionales señalan que de enero a julio de 2026 se vendieron 6.387 carros eléctricos, más del triple que en el mismo lapso del 2025, mientras las ventas de híbridos son de casi el doble en el mismo periodo. Seguimos informando. El alcalde de Machala, Darío Macas, presentó su renuncia irrevocable al cargo por medio de una carta. Mientras él permanece en la cárcel, la vicealcaldesa Jenny Machuca asumió el poder municipal y anunció su cambio al movimiento gobiernista ADN, con el que, por cierto, tiene nuevas aspiraciones electorales. Diego Cuenca con el informe. Quiero entregar lo mejor de mí a Machala. Ese lunes, Darío Macas firmó desde la cárcel de Cotopaxi una carta con la cual renunció a la alcaldía de Machala, después de cumplir un mes de prisión preventiva, mientras es procesado por presunto enriquecimiento ilícito. En el documento dirigido al Consejo Nacional Electoral y al Consejo Municipal de la capital orense, Macas escribió: Machala merece un alcalde plenamente presente, merece una autoridad cuya atención, su tiempo y todas sus fuerzas estén consagrados por entero a servir a la ciudad. La decisión de Macas causó sorpresa en concejales que respaldaron su administración. No hemos tenido contacto directo con él para poder saber de primera mano por qué él accedió o él ya decidió tomar la renuncia. Los ediles esperan conocer la renuncia de manera oficial en la sesión cantonal de ese miércoles, para luego en otra sesión elegir al nuevo vicealcalde que culminará ese periodo con la hasta ahora alcaldesa encargada Jenny Machuca, quien asumirá de manera definitiva. Los integrantes del Consejo Cantonal ya analizan quién será escogido entre los 9 ediles hombres. Y el vicealcalde tendrá que aportar al desenvolvimiento de una ciudad que quiere transformarse en una de las principales ciudades del Ecuador. En paralelo, Machuca protagonizó algunos episodios políticos en tiempos electorales. Reconocer y condecorar. La siguiente semana, el 6 de agosto, la Asamblea Nacional, en una sesión solemne por el primer grito de independencia, condecoró a ciudadanos que a su criterio contribuyeron al desarrollo del país. Entre ellos el empresario minero Andrés David Machuca, padre de la alcaldesa subrogante de Machala. Y ese mismo día por la noche publicó su foto con los colores del movimiento oficialista ADN. Así confirmaba su nueva casa política. Y el sábado, la alcaldesa subrogante, quien también aspira a una concejalía, participó en la marcha morada que realizó esa organización política para respaldar la inscripción de los candidatos Clemente Bravo para la alcaldía de Machala y Danilo Palacios para la prefectura de El Oro. Televisazo solicitó entrevistar a Machuca, pero no obtuvo respuesta. El terremoto que sacudió a Colombia dejó imágenes de destrucción, pero también muchas escenas que en cuestión de horas se volvieron virales y provocaron una intensa conversación en redes sociales. Una de las más conmovedoras ocurrió en Cali, donde los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un bebé de apenas 6 meses y a su madre, quienes habían quedado atrapados entre los escombros de una construcción. Las imágenes del rescate generaron cientos de mensajes de aliento y esperanza. En otro video, una familia en cambio logra salir de su vivienda justo antes de que la estructura comenzara a desplomarse. A los pocos segundos de lograr evacuar, se ve cómo crujen los vidrios, cae la mampostería y las paredes parecen irse al piso.
Y este último se registró en Bogotá. Varios trabajadores en un piso alto de una construcción en medio del movimiento tuvieron que aferrarse a las vigas a medio encementar mientras la estructura se balanceaba violentamente. Es que fue un terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió a buena parte de Colombia. Mañana en el cielo habrá un espectáculo astronómico en ciertas partes del planeta, un eclipse solar total. Durante unos minutos, la luna se colocará frente al sol y bloqueará por completo su luz. Pero lo realmente extraño no pasará en el cielo, sino en la propia retina. Es el efecto Purkinje. ¿En qué consiste y por qué se habla de los colores rojo y verde durante el eclipse? Ojo, no es que el fenómeno cambie los colores, sino que al disminuir la luz, nuestros ojos modifican la manera en que los perciben. Por ejemplo, los tonos rojos pueden verse más oscuros, mientras los verdes y azulados mantienen mayor intensidad. Aunque no pasará en Ecuador, en ecuavisa.com preparamos la información para que conozca más sobre este fenómeno tendencia en el panorama digital. Los rumores de una posible boda llegaron a su fin y CR7 pasó al grupo de los serios. Así es, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que se casaron. ¿Cómo lo hicieron? Con la publicación de una fotografía sencilla, pero que enseguida se volvió tendencia y se viralizó en redes sociales porque millones de personas hicieron clic. Así, después de casi una década juntos, se realizó la ceremonia privada en Portugal, acompañados por sus hijos. Pero más allá de las felicitaciones, la conversación digital también gira en torno a la sencillez de la ceremonia. Incluso algunos llegaron a pensar que se trataba de una fotografía creada con inteligencia artificial. Mientras miles celebran este nuevo capítulo en la vida de la pareja, las redes vuelven a mostrar que cuando se trata de Cristiano Ronaldo, hasta una boda privada termina convirtiéndose en un fenómeno global. Y mucha atención, amigos, porque hace pocos minutos se confirmaron ya los nuevos precios de los combustibles en el país. La gasolina extra y el diésel bajarán 2 centavos. La estatal Petroecuador informó a las distribuidoras que desde este miércoles 12 de agosto, la extra pasa de $3 con 26 centavos el galón a $3 con 24 centavos. Mientras que el diésel de $3 con 20 centavos a $3 con 18 centavos el galón. Aunque el precio de la gasolina súper está liberado y no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado, las autoridades sugieren que pase de $5 con 61 centavos a $4 con 74 centavos, aunque eso depende de cada gasolinera. Insistimos, amigos, son precios que se aplicarán desde las 0 horas de este miércoles 12 de agosto. Continuamos con más, amigos. El crimen de Mónica Silva sigue rodeado de interrogantes. Una investigación por femicidio, pero sin responsables. Merlin Ochoa actualiza los datos sobre este caso. Luego de 2 meses, el cadáver de Mónica Silva, activista polaca de derechos humanos, sigue en la morgue de Santa Elena. La mujer de 41 años fue encontrada muerta el 8 de junio en el lugar donde vivía, en Montañita. La autopsia confirmó que fue estrangulada y que presentaba varios golpes, uno de ellos contundente en la cabeza. Una de las abogadas de la familia explica por qué no existe una fecha de entrega del cuerpo. Porque estamos a la espera de que se practiquen todas las pruebas, que lleguen todos los resultados de lo que se determinó que se hiciera, tanto en lo histopatológico como en lo toxicológico. La Fiscalía investiga el caso como femicidio y analiza cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos y evidencias forenses. La defensa resalta que antes de ser asesinada, Mónica Silva investigaba y denunciaba actos de corrupción y advirtió que había sido amenazada de muerte. Ella dijo nombres completos con toda claridad y son esas personas también que deberán ser llamadas para que expliquen o den su versión. Su asesinato trascendió las fronteras. Polonia abrió una investigación paralela y organismos internacionales han pedido al Estado ecuatoriano una investigación rápida e independiente, pero la defensa asegura que la capacidad del sistema criminalístico es insuficiente frente a la cantidad de casos que debe procesar. En Ecuador solo está funcionando el servicio de evaluación
criminalística para este tipo de exámenes en Quito, y es la única en el país. Ni la Fiscalía ni la Policía se han pronunciado sobre los avances de la investigación, más de 2 meses después, y la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Quién la mató y por qué? Bien, y la venta de droga y el cometimiento de varios delitos en Quito permitieron identificar una vez más un centro de operaciones delictivas en la zona del Comité del Pueblo, donde se incautó esta sustancia ilícita. Mientras que en la Amazonía, operativos militares decomisaron maquinaria que iba a ser utilizada en actividades de minería ilegal. El recuento de las intervenciones con Hernán Higuera. La minería ilegal y el narcotráfico son 2 delitos que buscan controlar territorios y rutas clandestinas que en los últimos días han sido bloqueadas por el ejército. En Quito la operación se llamó Último Grito y consistió en entrar a 3 casas en el Comité del Pueblo, donde ya años atrás hubo antecedentes de ser centros de acopio y distribución de droga de una conocida delincuente que, pese a estar tras las rejas, hacía funcionar su ilegal negocio. Eran guiadas o lideradas por alias La Pastora, perteneciente al grupo armado organizado Los Lobos. Sin embargo, de estar recluida en la cárcel La Roca, continúa realizando actividades ilícitas. En estos 3 lugares se encontró 13 kilos de pasta base de cocaína, marihuana y 380 dosis de droga listas para expenderse en el norte de Quito. Municiones de 9 milímetros, armas blancas y un fémur humano aparecieron durante la operación militar de la Brigada de Ejército Chiris. Además, se desarmó un centro de monitoreo con cámaras y pantallas que servían para alertar la presencia de la autoridad en la zona. Desconectar y bajar todas las cámaras de seguridad que se considera ilegales también fue parte de una operación en Shelmera. Se realizó entre el ECU 911 y el apoyo de la Brigada de Selva 17 Pastaza. Un total de 30 cámaras servían a grupos delincuenciales para alertarse ante las operaciones. Estos trabajos se replicarán también en las provincias de Napo y Morona, Santiago. Durante el fin de semana también se hicieron operativos contra la minería ilegal en las vías hacia la Amazonía. Allí se decomisaron 2 máquinas pesadas en la parroquia Simón Bolívar. Finalmente, en la zona de Macuma, en Taisha, Morona, Santiago, se destruyó una máquina más y motores usados para bombas de succión anclados a recipientes flotantes para mantenerlos sobre el agua que usaban para lavar material aurífero y que a la vez contaminaban los ríos. Fueron operaciones del largo fin de semana que alcanzan una afectación por sobre el $500,000. El feriado del 10 de agosto movió $69.91 millones en gasto turístico. Esta cifra representa 24.22% más que el año pasado, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Mediante un boletín, la cartera de Estado detalló que durante los 3 días de descanso a escala nacional se registraron más de 1.070.000 viajes y la ocupación hotelera llegó a 53.2%. Estamos hablando de 6 puntos más que el año pasado. Santa Elena, Pichincha, Manabí y Azuay tuvieron la mayor recepción turística según los datos del régimen. El gobierno califica este resultado como el mayor monto estimado para este feriado entre 2016 y 2026. Cambiamos de tema ahora para contarles que animales exóticos, sorprendentes y también aquellos que nos han acompañado por milenios buscan sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más complejo. Jorge Luis Vaquerizo nos cuenta sobre varias de estas especies extraordinarias. Por primera vez, una cámara infrarroja a más de 4.120 metros de altitud registró el paso de un panda gigante en estado salvaje, en buen estado y adaptado a este hábitat al suroeste de China. Este avistamiento inusual sorprende a los científicos, ya que estos animales dependen del bambú para alimentarse. Y tanto los pandas como esta planta prosperan entre los 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora se espera que las imágenes aporten datos para entender la adaptación de los pandas gigantes a ambientes de gran altitud, hogar de especies acostumbradas a climas extremos, como el leopardo de las nieves y el carnero azul. Otra especie emblemática de China, el Calao, ave de colores vibrantes, con picos pesados y cuernos sobre la cabeza, desafía la adversidad en un proyecto de conservación que supervisa 25 nidos de distintas especies de esta ave.
amenazada por la caza y la tala de árboles tropicales de Asia y África, encontraron un refugio en el Valle de los Calaos. Este año, el programa logró registrar a 37 polluelos que emprendieron vuelo desde sus nidos, tras 132 días de incubación y crianza. Mientras tanto, la Biblioteca de Shanghái rinde homenaje a los gatos, felinos que comparten historia con los humanos que data hace más de 10.000 años. Entre literatura, historia, escultura, arte y folclore de todo el mundo, la exposición muestra la huella de los gatos a lo largo de la historia, presente en manuscritos, poemas, canciones y artes visuales, incluso en culturas que desaparecieron hace milenios. La muestra interactiva Meow Cat de British Library, con un gato gigante a la entrada, estará disponible hasta el 17 de octubre. Les contamos ahora que la cantante otavaleña Ñusta Picuasi y la artista peruana Milena Wharton unen sus voces para estrenar la canción Florecer, que fue grabada en quichua y también en español. Bien, y el videoclip fue filmado en Cuenca y presenta una propuesta de pop andino. En los paisajes de la ciudad de Cuenca se grabó el videoclip de Florecer, una canción que une a la cantante otavaleña Ñusta Picuasi y a la peruana Milena Wharton. Tú tienes la magia, hija de la tierra, diosa de los Andes. La canción tiene una mirada optimista de la vida e invita a renacer y seguir adelante a pesar de los problemas. La canción nace del querer decir que en momentos de adversidades, así como en el páramo, hay plantas, hay cosas que decimos a veces quizás por el frío, por situaciones extremas, no van a crecer, pero no, esas situaciones es justo donde nosotros podemos decir sí podemos y seguir adelante y florecer. Un sencillo que une a Ecuador y Perú, con una letra que combina el quichua y el español. El quichua de Perú y Ecuador tiene sus diferencias, sin embargo también comparte muchas similitudes, como en palabras importantes como el inti, el warmi, la warmi, así que tratamos como de buscar ese equilibrio. La cantante otavaleña Ñusta Picuasi prepara el lanzamiento de su primer álbum, que será grabado en quichua. Además, próximamente llevará su música hasta Milán, Italia. Le deseamos éxitos a Ñusta, como siempre. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía y confianza. Mañana en contacto directo estará Wagner Bravo, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, para analizar la cooperación estadounidense en materia de seguridad en Ecuador versus la región. Además estará con nosotros Rómulo Bermeo, él es médico especialista en adicciones y salud pública, para hablar de las drogas utilizadas por las bandas criminales para poder delinquir, sus efectos y además cómo evitar ser víctimas. Las noticias actualizadas continúan, amigos, en ecuavisa.com y en las redes sociales de Ecuavisa. Buenas noches, que descansen.